desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hacer un resumen del último Gran Premio que hemos podido disfrutar, el Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán. Y vamos a hablar del próximo Gran Premio que tenemos ya en breve, que es el Gran Premio de Canadá. Aquí vamos a enlazar dos grandes premios. La semana siguiente pues tendremos ahí un parón, pero luego volveremos a enlazar un par de grandes premios más, con lo cual este previo a las vacaciones de verano va a ser movidito en cuanto a carreras de Fórmula 1. Como digo, vamos a hablar de Bakú, vamos a hablar de Canadá y para ello no tengo todo el equipo conmigo. De hecho, yo me reincorporo después de faltar la semana pasada y esta semana pues nos falta Juan que no ha podido estar, pero tengo conmigo a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y grabando desde el coche, sufriendo la ola de calor y las vicisitudes del calor que tenemos en España, sobre todo en el sur, tenemos a José. Muy buenas, José. Muy buenas. Pues nada, encantado de estar aquí después de varios programas que me he perdido. Y sí, la ola de calor nos ha azotado y como no puedo poner el aire acondicionado en casa porque tengo a dos bebés pequeños durmiendo, pues me he tenido que venir a grabar al coche. Pues nada, ¿qué es más propio que grabar desde el coche un podcast en el que hablamos del deporte del motor? Nada, pues Sí, desde luego. Vamos a meternos ya en faena porque, Emma, creo que esta semana sí no ha habido ninguna noticia que haya destacado. Si no me corriges, si nos metemos ya en lo que fue No, nos metemos porque lo que te iba a decir viene un poco también derivado del propio Gran Premio de Azerbaiyán, ¿no? Que es todo el tema del rebote, porpoising, bottoming, o llamadlo como queráis, aunque para gente de Mercedes son cosas diferentes, para el común de los mortales, rebote, bottoming, porpoising se parece mucho y yo creo que la mayoría de gente cuando digo estas tres palabrejos piensa que es lo mismo, pero para Mercedes ya digo que ellos lo empiezan a ver que son cosas diferentes, ¿no? Y claro, después de ver cierta imagen de Hamilton el otro día al acabar la carrera, ¿no? Como si fuera un anciano, ¿no? Con sus problemas de espalda provocados por estos problemas de bottoming, por poison o lo que demonio sea, pues evidentemente esto ha sido parte de la conversación post carrera más que la carrera en sí, quizás, ¿no? Que la carrera ahora nos meteremos en ella y hay cosas que comentar, pero claro, esto ya se está utilizando como arma arrojadiza política, ¿no? Francamente. Parece que, o al menos es mi opinión, que Mercedes han pasado ya, que estamos ya en la octava carrera, es la de Azerbaiyán. Y, yo creo, ¿no? Que han visto que no han dado con la tecla y han dicho, pues vamos a hacer otra cosa, que es jugar a ver si se cambia algo en el reglamento que nos beneficie, ¿no? Y parece que están jugando a ese juego y bueno, pues vamos a ver en qué queda en todo el asunto este, porque que hay un problema con esto del rebote o llamarlo como queráis, es evidente, ¿no? O sea, ya no es el extremo de Hamilton, el tío ahí con esas imágenes, sino que hay más pilotos aparte de Hamilton que, que se han quejado y después que han manifestado problemas físicos, que no lo muestran tan dramático como Hamilton, sí, pero los problemas existen, ¿no? Con lo cual, pues no es... eso por un lado no es algo que ciencia ficción, sino que hay un problema, pero después hay algunos equipos que lo han sabido resolver más o menos y otros que conviven con él y no pierden rendimiento. Pero el caso es que Mercedes desde el principio de temporada lo tenía y encima a ellos le afecta el rendimiento, con lo cual pues se juntan las ganas de comer y etcétera, etcétera, ¿no?
A ver, al final aquí, bueno, esto es un efecto de la nueva aerodinámica de estos coches, del reglamento de este año, y no es que haya unos coches que tengan este efecto y coches que no. El tema es que, por lo visto, todos los coches tienen este efecto. ¿Qué ocurre? Que dependiendo lo bueno que sea la aerodinámica del coche y la solución que hayan conseguido encontrar a todo este problema de los rebotes, pueden minimizar el efecto de los rebotes porque su coche es más rápido. En este caso, pues Mercedes está claramente por detrás de Ferrari y de Red Bull en cuanto a capacidad del coche, a velocidad, a punta, a prestaciones. Y lo que hacen es arriesgar mucho con este porpoising, no ajustan lo suficiente como para limitar esos botes que da el coche, esa problemática que consiguió que Hamilton tuviera que bajar prácticamente eh, con ayuda del coche la semana pasada. Entonces, claro, ellos tienen que buscar el equilibrio entre que el coche sea más o menos competitivo o que el coche pues sea fácil de conducir o no sea tan complicado de sobrevivir dentro del habitáculo, ¿no? Entonces, Y claro, después, y después, ahora se quejan pues porque ellos no han conseguido dar esa solución para minimizarlo y tener un coche rápido, con lo cual tienen que forzar un poco más la máquina y sufren de ese efecto, ¿no? Y que Red Bull seguramente, que es el coche más rápido a día de hoy con diferencia, posiblemente tengan menos efecto del proposing, pero porque han mejorado la solución del propio coche. Podrían apretar más, posiblemente pudieran ir más rápido, sufriendo más. Pero no les hace falta, tienen una muy buena solución aerodinámica, con lo cual pueden reducir ese efecto no deseado que otras escuderías pues tienen que asumir en mayor o menor medida. y después también Hamilton en esta carrera es específico que yo sepa, igual en las anteriores también, lleva algo diferente a lo que lleva Russell, o sea que... Y él ha dicho que, bueno, Mercedes ha dicho que lo que ha llevado Hamilton en este caso en Azerbaiyán no ha funcionado, o sea que, claro, o sea, armas una guerra aquí tal, y si encima tu solución no funciona y eso aumenta el efecto, ¿qué quieres que haga, no? Y después Mercedes no es que fruto de esto estén últimos en la parrilla. Evidentemente, en comparación a los años anteriores, pues claro, de arrasar a estar terceros en el campeonato, pues vale, pero llevan unos cuantos podiums y no se están, entre comillas, arrastrando en la Depende parrilla. a quién mires, claro, depende a quién mires. Porque desde luego sí que es cierto, sí que han reconocido que en este Gran Premio Hamilton llevaba una solución que buscaban innovar, que buscaban hacer algo diferente a lo que ya tenían, y Russell volvió a comerle la tostada a Hamilton, volvió a quedar por delante, Sí, le sí, metió una muy buena diferencia por y séptima vez desde luego consecutiva. se puede haber quejado, pero no se queja, o sea, no salió a rastras del coche como prácticamente salió Hamilton. También es cierto, y estas cosas al final importan. Russell es más joven que Hamilton, ¿no? O sea, con el paso de los años quizá estas cosas se puedan agudizar un poco más en la exigencia a nivel físico, pero desde luego no debería ser una diferencia tan brutal. Y aquí estamos viendo ya hemos tenido carreras en las cuales pues Russell quedaba tercero, cuarto, quinto, Hamilton quedaba hundido en la clasificación, Toto Wolff por radio soltaban el mensaje de lo sentimos mucho, esto es inconducible, vamos a hacer todo lo que podamos para mejorar este coche, vamos a, a darte un coche competitivo, lo que sea, y Russell estaba arriba. ¿Sabes? Ya no es que Hamilton lleve una innovación y la innovación traiga consigo pues que el coche sea más rápido pero tenga este problema. No, es que el coche bueno es el otro. Sí, O sí, por lo está menos claro el piloto que se ha acostumbrado a este efecto. que de momento esto a Hamilton le ha afectado lo suficiente como para que su compañero le haya metido un 7-0, algo que no ocurría desde la época de Rosberg, su mejor momento en Mercedes. Y pocas veces ha ocurrido en la carrera deportiva de Hamilton que un compañero le haya metido un 7-0 en carrera. Y bueno, pues por primera vez desde que hemos tenido un cambio de reglamento, pues esto es la primera vez que Hamilton, yo deduzco que esto le ha afectado
y es el gran perjudicado del cambio, ¿no? Pero seguro que si mañana le ofreces el peor Mercedes de los últimos 10 años, se lo ofertas a Albon o Latifi, seguro que te dicen que se lo quedan con los ojos cerrados, ¿eh? Y perdón, la diferencia de rendimiento entre Hamilton y Russell, ¿entendemos que es debido al porpoising? O sea, a que los dos pilotos les afecta de forma distinta o tienen diferente tolerancia, que eso entiendo que es normal entre pilotos, a cada uno le puede afectar un movimiento, una fuerza G, un X motivo, a cada cuerpo humano le puede afectar de forma distinta, pero ¿es esa la diferencia de rendimiento que estamos viendo entre los dos coches o hay algo más que...? Porque yo no creo que el porpoising tenga tanto peso como para hacer que Hamilton nunca esté por delante de Russell. Yo creo que es un tema de adaptación a este nuevo coche. Yo creo que Hamilton se ha adaptado peor. Indistintamente de si tiene más tolerancia, menos tolerancia al porpoising, a los movimientos que le pueda estar haciendo el coche, lo que sea. Yo creo que en general, en global, lo que no está es pillándole el punto a este nuevo coche. Es distinto al del año pasado, es muy distinto al del año pasado. Russell casi entra virgen en este Mercedes, porque el año pasado ya tuvo que conducirlo y ya tiene una experiencia en Mercedes, pero bueno, en el nuevo, digamos que entra, ya tenía que cambiar de una marca a otra, ya tenía que cambiar de un coche a otro. Hamilton sí que ya estaba dentro de Mercedes y bueno, pues por lo visto esa adaptación al nuevo reglamento le ha sido más fácil hacerla a Russell que a Hamilton. Quizá Hamilton, pues sabiendo que ya controlaba el coche el año pasado, igual pues alguna mentalidad de decir, bueno, pues esto va a ser fácil, el coche del año pasado iba así y voy a seguir haciendo las cosas como las hacía el año pasado porque sigo en la misma escudería. Igual el cambio de chip también ha afectado a Russell para bien, pero desde luego yo creo que se juntan cosas. Lo que no podemos, yo lo que creo que lo que no podemos decir es que todo esto es por porpoising o porque Russell sea mejor, mucho mejor que Hamilton. Yo creo que aquí hay una adaptación al nuevo coche que Hamilton no está consiguiendo. Hombre, Sí, estoy de acuerdo. yo no Y diría hay que que es el factor el único, pero yo creo que sí que es diferencial, basándome en que en la única carrera en la que menos problemas han tenido, si es que llegaron a tenerlo, en Barcelona, Hamilton se podría decir que tuvo el mejor ritmo de carrera de todos los pilotos el fin de semana del Gran Premio de España. Y ha sido la carrera en la que menos, si es que, insisto, llegaron a tener estos problemas. Y ahí yo vi el Hamilton que me espero lo que, pues eso, lo que me espero de Hamilton, ¿no? En cambio, el resto, pues sobre todo en estas dos últimas carreras, donde ya porpoising y de todo, ya rebote y experimentales y de todo, pues claro, se está viendo, bueno, que aquí en Azerbaiyán, dentro de todos los problemas, etcétera, etcétera, el tío al final acaba, es cierto que acaba otra vez detrás de Russell, pero acaba cuarto, te quiero decir. En las primeras carreras del año estaba acabando octavo, una cosa así. Aquí acaba cuarto. Es cierto que es un cuarto ahí en plan favorecido porque los Ferrari desaparecen de la ecuación, pero hace unas cuantas carreras Hamilton estaba octavo, una cosa así. O sea, no sé si es que él ha mejorado, el Mercedes ha mejorado, aunque sea poco, pero ha mejorado, o el resto de la parrilla ha empeorado, yo qué sé. También yo creo que, como decimos, no, o sea, no va a ser un único factor, ¿no? Pero no sé si tanta historia con el final de temporada del año pasado, con tanto tiempo como tardó en confirmar que sí, que seguía en la Fórmula 1 y que no se retiraba, y que andaba con esto en la cuerda floja y todas estas, no sé, tiranteces que parece que tiene de vez en cuando Hamilton, de mira, que no me quito los pendientes, que esto que no, o sea, mentalmente quizá también viene con otra cabeza que no es la de Russell. Russell viene como el nuevo, el novato, el que tiene que demostrar por qué está en Mercedes, por qué ha venido a este equipo, que creo que lo tiene ganado,
por lo que estamos viendo. O sea, desde luego para el espectador no tiene que demostrar nada, pero bueno, de cara al equipo sí que tiene que ir con otra mentalidad. Es el futuro de la Fórmula 1. Hamilton, pues obviamente ya es historia y sigue siendo presente, pero el futuro es Russell. Russell va a estar muchos años después de que Hamilton se retire, ¿no? Entonces, yo creo que vamos sumando todo, que si no me adapto al coche, que si tengo este problema, que hay un tema de edad, que hay un tema de mentalidad de cómo está afrontando la temporada. Y yo creo que aquí vamos sumándolo todo. Y desde luego, mucho tienen que cambiar la cosa para que veamos que el primer piloto de Mercedes cuando acabe la temporada sea Hamilton. Mucho tiene que cambiar. Sí, yo, vamos, veo claro que hay en general un tema de adaptación este año y es lo que tú estabas diciendo. Russell realmente no tenía nada que perder. De hecho, tenía que demostrar que el nivel que había mostrado en anteriores temporadas no era fruto de la suerte o fruto no sé, de que estaba con compañeros de equipo mucho inferiores que él y eso le hacía brillar. Tenía que demostrar que realmente es un piloto de primer nivel y sea porque realmente es muy bueno o sea porque Hamilton ha tenido muchas dificultades o está teniendo muchas dificultades este año, al final la realidad es que Russell se está situando como un piloto de primer nivel, que para mí desde luego lo es. Yo creo que el chaval es muy bueno, pero también es verdad que posiblemente si hubiese coincidido con el Hamilton de hace 2 años, eh, no, no estaría brillando como está brillando este año. Ha tenido mucha suerte o ha caído de pie, ha sabido caer de pie en un coche nuevo, con unas normativas nuevas, no se está quejando de las tonterías, entre comillas, que se están quejando otros pilotos con el tema de los avalorios y los pendientes y esas cosas. No sé, está muy centrado en lo que tiene que hacer, que es pilotar bien y no meterse en follones. El caso es que esto de Mercedes bueno, esto de si lo acaban resolviendo por la vía de los despachos o se queda como está, pues va a ser tema este próximo fin de semana en Canadá y más adelante, ¿no? Porque yo no descarto que esta gente, como ya ha pasado en otros años, pues la FIA diga, venga, vamos a tocar un poquito el reglamento a mitad de temporada. Y eso ya sabemos que cuando se toca el reglamento durante la temporada acaba favoreciendo a unos u otros. A veces los favorece tanto que Gasly les regala el título y a veces no se llega a notar tanto, pero siempre acaba favoreciendo de producirse cambios en el reglamento durante la temporada. Siempre alguien, por poco que sea, sale beneficiado, ¿no? Y parece que Mercedes está jugando esa baza, ¿no? Ellos no han conseguido solucionar los problemas, pues a ver si no lo solucionan por nosotros, ya sea por la vía de perjudicando al resto para igualándolos a las malas a nosotros o por otra vía que no se me ocurre ahora mismo, ¿no? Aquí también habrá que ver un poco cómo afecta cualquier cambio que quieran hacer al límite presupuestario. Un límite presupuestario que estamos oyendo continuamente que hay equipos que ya dicen, es que yo con el límite que tengo este año no llego a final de temporada. O sea, ya aparte del tema deportivo, de equipos, Red Bull, por ejemplo, que tenga ya dominado el tema del proposing, tiene un rendimiento excelente en el coche, es el que mejor rendimiento tiene, pues hay que eliminar el proposing, hay que hacer este tipo de reglas, tal. O sea, aparte de la pasta que tendrán que gastar los equipos en volver a ajustar los coches, realizar pruebas, hacer desarrollos, nuevas piezas para ajustarse a las nuevas medidas que pudiesen cambiarse durante la temporada, tendríamos eso, que aparte es dinero, tienen que sacarlo del límite presupuestario y ya hay equipos que están diciendo que lo del límite presupuestario este año que se olviden de que lo vayan a cumplir, Sí, sí. que van a estar sancionados o que van a tener que no correr en grandes premios. Con lo cual, Recalcar que cuando Dani dice no van a llegar, no es que no tengan la pasta, es que el problema es que les sobra la pasta y tienen que gastar un tope máximo y Red Bull, Ferrari, Mercedes y alguno que otro, igual McLaren, desearían gastar más del tope que está marcado en el reglamento. No es que, oh no, somos pobres y no podemos llegar a
esa pasta. No, al contrario, ellos quieren gastar más. Claro, no pueden gastar lo que tienen para gastar. Ese es el problema. Porque siempre ha sido cosa por Ferrari, por ejemplo, que tiene la fábrica en Maranello y tiene el circuito en el propio recinto. A ellos les encantaría gastar pasta en hacer test en toda la historia porque Claro. lo tienen allí ya montado. Pero, vamos, hay este Pero límite. esto es lo de siempre, es que Claro. al final... Porque o sea, es que la FIA no puede cambiar normativas en medio de una temporada. Es que todos los años acabamos hablando de lo mismo, ya me está dando hasta coraje. Que sí, claro, a Ferrari, a Mercedes, a Red Bull, si cambian las normativas por el motivo que sea y les dejas rehacer el coche y les habilitas en su límite presupuestario anual que puedan hacerlo, pues ellos están encantados de hacerlo, claro que sí. Pero es que por el camino te estás cargando a los Haas, te estás cargando a los Williams, te estás cargando a los, no sé, a todos los demás realmente. Es que ahí hay 5 o 6 equipos a los que les estás arruinando la vida por cambiar una norma que en la mayor parte de las ocasiones cuando la cambian es por tonterías o porque el campeonato no está yendo en la dirección que la FIA piensa que debería de ir. Entonces, yo de verdad no entiendo esto de cambiar la normativa por el tema del porpoising, que por cierto, lo escuché hace unas semanas y me gustó la palabra, leí en algún sitio que en español se traduce como marsopeo porque es el movimiento que hace la marsupia, creo que me gusta la palabra. Cambiar, a ver, el marsopeo está directamente vinculado a la normativa de este año, porque sí, la normativa ha cambiado el diámetro de las ruedas y ha permitido el efecto suelo, vale, pero ¿es tan concreta la normativa que entra a dirimir no sé, a definir cómo se tiene que configurar el fondo plano de un coche para que todo el mundo sufra eso? ¿O es porque el diseño técnico que han hecho los equipos aplicando esa normativa han llegado todos a una conclusión muy parecida y les está produciendo este efecto? Porque si es un tema de que los equipos, como decía antes Dani, si es un tema de que los equipos pueden regular sus coches para hacerlo que sufran menos este efecto, pero que por consiguiente sean un poco menos rápidos o un poco menos competitivos, o pueden tener este efecto a tope, pero cargarse a sus pilotos, pues es un tema de ajuste. Sí. Perdón. Ha sido un efecto colateral esto que algunos se ha marcado, que algún equipo ha salido, yo esto ya lo tenía en mente y tal. Si lo tenías en mente, pues haberlo corregido antes diseñando el coche, no después de ya con el coche en pista, si ya lo tenías en mente, ¿no? Pero digamos que es un efecto colateral que ya en otras categorías que también se sustentan sobre todo con efecto suelo, pues aparece, ¿no? Y aquí Pero el efecto suelo existía hace muchísimos años y no pasa esto. Sí, no pasaba esto porque había contramedidas para que no pasara, o sea... Vale, y esas contramedidas, fueran las que fueran, sí. Hazle agujeros de velocidad al capó del coche, como en Los Simpsons, vale, ¿se puede hacer? ¿Lo contempla la normativa a día de hoy? ¿O es un vacío legal de esos muchos que hay en la Fórmula 1 que los equipos podrían hacerlo pero no quieren porque, pero es que entonces me pasa esto? Las Quiero decir, contramedidas de la anterior época de efecto suelo no se pueden hacer ahora, ¿no? Porque es básicamente sería sellar el... sí, eran los faldoncillos, Sí, ¿no? Ponerle los faldoncillos a... y eso lo están intentando hacer, pero con aire, pues intentar crear vórtices y tal, y que sea el propio aire el que selle el fondo. Sí, También claro. haciendo el fondo más rígido. Los famosos cablecitos estos que vemos justo delante de las ruedas traseras, pues son para hacer el suelo que no flexe, para hacerlo más rígido, para que esto intentar paliarlo, ¿no? Pero ya digo, yo creo que es un efecto colateral y yo lo daría por seguro que seguro el próximo año, vía reglamento, se intenta atajar, Exacto. solucionarlo. Pero para el próximo año me parece bien. Para Y el para próximo este año año, han aprendido, este año es el primer año de aplicación de una normativa.
pasan cosas, cada vez que cambia la normativa pasan cosas. Este año, estas son las reglas del juego y todos tendrían que competir con la misma regla. Que para el año que viene estamos todos de acuerdo en que hay una regla que no nos gusta y la queremos cambiar, perfecto, pero de una temporada a la otra, no en medio del año. En medio del año es lo que llevamos diciendo desde que estamos grabando este podcast, yo no sé cuánto tiempo llevaremos diciéndolo. La única excepción para poder cambiar una normativa con una temporada en curso tendría que ser un tema de seguridad súper claro que cause un riesgo para los pilotos. Si me quieren vender que el marsopeo es un riesgo de seguridad, lo puedo llegar a comprar. Pero entonces tiene que pasar lo que decía antes Dani. El límite presupuestario se tiene que adaptar en función de que se adapte la normativa en medio del año y además habrá que habilitar algún mecanismo para que aquellos equipos que están más tiesos que la mojama y que corren el riesgo de no acabar la temporada puedan hacer esos cambios. Porque si es un cambio por seguridad, tendrán que permitir a todo el mundo que lo haga. Tendrán que obligar a Ferrari, a Red Bull y a Mercedes a financiar los cambios de los Haas y de los Toros Rosos, no, porque lo de los Toros Rosos ya lo va a financiar Red Bull, haga lo que haga. Pero quiero decir, es que si me vas a decir, no, hacemos este cambio por seguridad, vale, venga, te lo compro, pero ahora solo tienen dinero para pagar los 4 equipos de la parrilla, pues entonces el cambio de seguridad no es un cambio de seguridad, es un cambio económico. Sí, ahí nos podemos encontrar con ese problema, ¿no? Que cualquiera de las soluciones durante la temporada para intentar atajar esto, pues evidentemente va a beneficiar a unos u otros. Y esos unos, pues van a ser con casi con total probabilidad los equipos más poderosos, porque los más pequeños, pues van a decir, pues mira, yo me quedo como estoy, que ya me es suficiente, que no me quiero meter en más problemas, que ya con lo que tengo ya voy servido, ¿no? Y claro, lo podían hacer por la vía de, sin tener que cambiar mucho los monoplazas, decir, mira, a partir de esta carrera establecemos que la altura de los coches es de, no sé, voy a decir un número random, ¿no? 3 centímetros. Porque hemos comprobado que a 3 centímetros sigue habiendo rebote, pero ya no es... Joder, es que seguro que habéis visto imágenes aquí en Azerbaiyán, las hemos vuelto a ver, de que parecen los cascos de determinados equipos en concreto, parecen que están jugando a baloncesto con ellos. Eso es evidente, ¿no? Unos más que otros. Salvo Mercedes, las escuderías mayormente lo suelen, este efecto se suele ver en recta, ¿no? Cuando ya se está alcanzando la velocidad punta. Uh-huh. En el caso de Mercedes, lo preocupante para ellos es que aparte de la recta, le pasa también en curva rápida, o sea, le pasa en curvas, con lo cual ahí está, ahí es yo creo donde pierden el rendimiento, porque Ferrari tiene un rebote descomunal y están ahí arriba, ¿no? O sea que esto, el efecto está ahí. El efecto está ahí y ya digo, una de las medidas para no tener que alterar mastodónticamente el coche es decir, mira, a partir de ahora, altura mínima 3 centímetros o la que ellos digan, ¿no? Para que el efecto este sea lo más mínimo posible. Claro, algún equipo, por ejemplo Red Bull, dirá, mira, si yo puedo ir más bajo que esto y porque he hecho el coche lo suficientemente bueno para ir más bajo y encima no tener el efecto. ¿Por qué me tengo que claudicar Claro. yo? Exacto, es que tampoco sería justo hacer. Es que Claro. si hay alguien que en pretemporada ya descubrió que esto podía pasar y ha desarrollado el coche para evitarlo, pues entonces es que la normativa no está tan mal y los que tienen más marsopeo, pues es que han hecho un peor diseño técnico y tendrán que aguantar el año así. Y si realmente están causándole un problema a sus pilotos al punto de que ya no entro en temas de seguridad o de salud o de que lo puede haber, no lo sé. Pero si el perjuicio que están causando por ese diseño del coche es tal que sus pilotos están perdiendo rendimiento, como le puede pasar a Hamilton, pues oye, configura ese coche para que sea un poco más lento, pero no le pase esto y compensa la velocidad que vas a perder técnicamente con el bienestar que le vas a generar a tu piloto. Pero es que eso es como cuando se cambiaban las inclinaciones de la rueda o cuando se cambia la inclinación de un alerón. Eso es ajustes que el piloto le pide a su coche para estar más cómodo y para sacarle más rendimiento. Y dentro de eso, pues los equipos tienen libertad de hacer lo que quieran.
Bueno, no sé si podemos seguir adelante, Emma, y nos metemos ya a la carrera, porque bueno, la carrera, en lo que ha sido el fin de semana, porque va a estar sumamente relacionado con esto y yo creo que el tema lo agotamos un poco. Vámonos a Azerbaiyán. No sé si hay algo que destacar de los libres o nos vamos directos a clasificación. No, diría que de los libres, poquita cosa. Fueron unos libres más o menos normales, sin abundancias de interrupciones a diferencia de la edición del año contrario. Alguna hubo, por ejemplo, ya metidos en clasificación, pues Stroll se empeñó en interrumpir la sesión y fue el que provocó la bandera roja de la sesión de clasificación en la Q1 y fue por ello uno de los eliminados en la Q1. Aparte de Stroll también se cayeron Schumacher, Latifi, Albon y Magnussen. Ya metidos en Q2 cayeron Bottas, que quizás Bottas firmó de lo que va de temporada el peor Gran Premio. También se quedó Guan Yu Zhou, su compañero, Esteban Ocon, Ricardo y Norris. Y después ya metidos en Q3, décimo fue Alonso, noveno Vettel, octavo Tsunoda, séptimo Hamilton, sexto Gasly. Mira que el otro día hablaba con Juan que los Alfa Tauri, Gasly en concreto, que estaban un poco ahí de capa caída, pues mira, les ha venido bien, en especial a Gasly, esta carrera, ¿no? Quinto ha sido Russell. Cuarto, Carlos Sainz, que en el primer intento de Q3 salía de él primero y en el segundo intento de Q3 pues sale cuarto porque cometió un error y bueno, no pudo mejorar la vuelta, ¿no? Y sí que mejoraron la vuelta en ese segundo intento los tres que quedaron por delante de Carlos, que ha sido Leclerc, que se hizo con una pole más, la cuarta consecutiva. O sea, a este tío a Leclerc solo se les ha escapado 2 poles en lo que va de temporada, eso sí. En comparación al resultado de carrera, pues ya sabes que no hay nada que ver, ¿no? Leclerc sin duda sería campeón del mundo los sábados, pero el domingo es otra historia, ¿no? Segundo fue Pérez, que sigue estando de dulce, se le coló delante a Verstappen y así teníamos la configuración en los primeros puestos de la parrilla, ¿no? Y con esto la verdad es que la carrera se presentaba muy interesante con los dos Red Bull y los dos Ferrari en las dos primeras líneas. Y bueno, pendientes un poco de ver pues temas de fiabilidad, de prestaciones y de bueno, pues ver una carrera en seco y donde pudiéramos comparar un poco y ver también pues cómo lo hacía Checo con esa renovación y eh, con los puntos que le ha arrebatado, que le ha sacado, recuperado a su compañero de equipo en las últimas carreras y que bueno, marcaban un poquito ese salseo de la Fórmula 1. Con esto, pues teníamos el semáforo se apagaba y el que salía peor de estos 4 pilotos era Leclerc, que tenía problemas, se le colaba Sergio Pérez y por poco no se le colaba Verstappen. Pérez ya se ponía entonces en cabeza, ya veíamos que empezaban a tirar, que los Red Bull, el de Pérez cogía distancia con Leclerc y el de Verstappen se ponía muy a la zaga del piloto monegasco y no le dejaba mucha opción pues, para escaparse. Carlos Sainz, que venía detrás, se abría también un hueco con Verstappen, con lo cual ya veíamos que el rendimiento de los Red Bull era superior en cuanto a ritmo al rendimiento de los Ferrari y que parecía que iba a ser una carrera que al equipo Ferrari le iba a tocar sufrir. Claro, con esto pues no hemos tardado demasiado en ver que había problemas, ¿no? En zona, cuando hemos tenido DRS, Verstappen ya ha chuchado clarísimamente a Leclerc y antes de que pasase nada, pues en la vuelta 9, prácticamente pues una quinta parte de la carrera, no llegamos ni a eso. El coche de Carlos tiene un contratiempo mecánico, tiene algún tipo de problema, por lo que se comentaba un problema hidráulico
y tenía que salirse de la trazada en la curva 4, si mal no recuerdo, que ahí hay una escapatoria, y dejando el coche al final de la escapatoria para poder retirarse de la carrera por ese problema, que como decimos, supuestamente era un problema hidráulico. Con el coche de Carlos en esa zona de escapatoria, que recordemos que aquí no hay demasiadas, y obviamente pues para realizar las tareas, siempre pues desde el famoso accidente que tuvimos hace unos años en Suzuka, lo más seguro pues es desplegar un virtual safety car. Aquí toman esa decisión. El coche está en la escapatoria, van a meter maquinaria en pista o van a intentar sacar ese coche con los operarios en esa zona de la pista, y no puede haber ningún nuevo accidente que ponga en peligro sus vidas. Con lo cual, ya tenemos un virtual safety car, un Ferrari fuera de juego, el otro Ferrari se veía que no estaba a la altura de los dos Red Bull, y ya tenemos un poco de lío, ¿no? Muchos equipos lo que deciden es que pueden aprovechar este Virtual Safety Car para hacer la parada y poner neumáticos duros. Entre los principales, bueno, pues Leclerc aprovecha, obviamente, tenía que ir a otro tipo de estrategia, puesto que Verstappen se lo iba a comer fácilmente. Gasly, Russell, que también estaba muy arriba, Vettel, Hamilton, que venía recuperando posiciones, pues también deciden cambiar a neumático duro para quitarse ese cambio que tenían que hacer sí o sí, e intentar, bueno, pues sacar el máximo partido a este safety car. Con la reincorporación tenemos a Pérez en primera posición, Verstappen en segunda posición. A partir de ahí, pues Leclerc, que había cambiado los neumáticos, Russell, que también los había cambiado, Alonso, Norris y Ricciardo, que todavía no habían entrado a cambiar. Luego, a partir de ahí, Gasly, Ocon, Vettel, cerraba, digamos, este top 10. Una vez reanudada la carrera, es en la vuelta 15 cuando, bueno, Verstappen se ve que se acerca a Sergio Pérez, que lo adelanta con facilidad. El mexicano, además, se ve que no le pone ninguna traba para ese adelantamiento. No se oye en la radio del equipo en ese momento. Bueno, se habla de que igual pudieran ser órdenes de equipo para beneficiar a Max Verstappen, pero posteriormente al adelantamiento se ve que Sergio Pérez sí que va perdiendo poco a poco ritmo, que va pegando un bajón, que se le va pegando por detrás en Russell, y que Verstappen se le escapa por delante, con lo cual un par de vueltas más tarde cambia los neumáticos, sale por detrás de George Russell, del piloto de Mercedes, y ya recupera, digamos, ese rendimiento de sus neumáticos. Poco después también lo hará Verstappen en la vuelta 19, que se incorpora por detrás de Charles Leclerc. Bueno, perdón, se reincorpora a 13 segundos de Charles Leclerc. Y aquí es donde vemos también, pues, nuevamente el problema de Ferrari. Si ya teníamos a Carlos fuera, el coche que quedaba era el de Leclerc, y de repente empieza a soltar una cortina de humo, que esto siempre es claro de un problema con el motor. Tiene que abandonar, y aquí pues ya nos quedamos sin los dos Mercedes, sin puntuar, pues gente importante en el campeonato, y poniéndole en bandeja una posible victoria a Red Bull, un posible doblete, que desde luego el único rival que les queda fuerte en pista pues parece ser el Mercedes de Russell, y la propia fiabilidad que puedan tener los coches de Red Bull. A partir de aquí, bueno, pues todo muy sencillo, con Verstappen en primera posición, con Sergio Pérez por detrás. Después de ellos, pues en Russell, cuarto era Gasly, que estaba haciéndose un carrerón, quinto era Hamilton, que estaba yendo de menos a más, y luego ya por detrás también venían Ricciardo y Tsunoda, unas estrategias distintas, Vettel, que sí que había tenido un problema pues en un ataque creo que era a Ricciardo o a Tsunoda,
que se salía en una de las escapatorias. Desde luego, la salida es digna de ver porque en el momento en el que tiene que abortar, salirse por la escapatoria, no llega a frenar el coche. Metido en la escapatoria, ya lo primero que hace antes de que el coche se pare es un trompo. Enfila el coche para la salida, se queda expectante para meter el coche en la pista porque viene otro coche, hace un perfecto ceda en esa incorporación y desde luego para el error que comete, poca pérdida de tiempo ha tenido ahí con lo que podía haber pasado, ¿no? Desde luego una maniobra bastante impresionante de ver en televisión ese trompo que hace rápidamente y en una zona estrecha del circuito. Como decíamos, Vettel en octava posición y luego por detrás de ellos cerraban los puntos Alonso y Ocon. Nuevamente a la vuelta 33 teníamos una situación de Virtual Safety Car cuando Kevin Magnussen se veía obligado a parar el coche, tenía también problemas. La verdad es que lo dejaba en una zona relativamente segura para él, pero bueno, tenían que quitar el coche de ahí y decidieron pues Virtual Safety Car, con lo cual vemos como nuevamente hay equipos que deciden que, bueno, pues aquí es momento para aprovechar y cambiar las ruedas. Lo hacen los tres de cabeza, lo hace Verstappen, lo hace Sergio Pérez, lo hace George Russell, también lo hacen Hamilton y Ricardo, entre otros. Y a partir de aquí comienza la parte final de la carrera, una parte en la cual pues, los tres primeros pilotos no tienen mayor problema para seguir el ritmo de carrera. Quizá los dos Red Bull más pegados, Verstappen en primera posición, Sergio Pérez en segunda. Por detrás de ellos, Russell a unos 25 segundos. La verdad es que le mantienen una ventaja y no hay así mucho problema. Y por detrás vendrían Gasly, Tsunoda y Hamilton, que tienen neumáticos nuevos por este cambio que ha hecho con el Virtual Safety Car y que viene rodando en sexta posición. A partir de aquí, pues tenemos un poco el ataque del piloto inglés, primero a Tsunoda y luego a Gasly. La verdad es que la diferencia de tiempo con Gasly eran unos 10 segundos, pero bueno, ha tenido tiempo todavía de ir comiendo poco a poco segundos al piloto francés y finalmente al final de la carrera, cuando faltaban prácticamente 7 vueltas, consigue alcanzar a Gasly, ponerse en esa cuarta posición, relegando pues, a estos pilotos que lo habían estado haciendo bastante bien, que han hecho una carrera bastante constante y bueno, recuperando Hamilton ahí pues posiciones y ganando puntos para el equipo Mercedes, ¿no? Por detrás de esto sí que teníamos pues Alonso peleando con Ricciardo y con Norris, a ver si le quitaba la posición al español. Alonso, que prácticamente la posición en la que salía, que era décimo, pues ha habido 3 abandonos por delante y se ha quedado séptimo, pero bueno, ha conseguido mantener la posición y ha conseguido un buen número de puntos. Y nada, finalizábamos la carrera, como decía, Verstappen en primera posición, Sergio Pérez segundo, tercero completando el podium, Russell a 25 segundos de los coches de Red Bull, del segundo coche de Red Bull. Luego, por detrás, a una diferencia también de unos 25 segundos, llegaba su compañero de equipo en cuarta posición, Hamilton, y a partir de ahí Gasly, llegaba Vettel en sexta posición, séptimo era Alonso, octavo finalmente era Ricciardo, noveno Norris, y cerrando el top 10, Esteban Ocon. Por detrás de ellos, Bottas, Albon, Tsunoda, Schumacher, Latifi, y de último entraba Stroll con unas 5 vueltas perdidas. No habían podido finalizar Kevin Magnussen, Su, que también se retiraba hacia el final de la carrera, y los dos Ferrari. Y desde luego, por motores, se retiraban, aparte de los dos Ferrari en sí, se retiraban también Kevin Magnussen con motor Ferrari y Su también se retiraba con motor Ferrari, con lo cual aquí tenemos un tema de fiabilidad o puede haber un tema de fiabilidad en Ferrari sumamente importante de cara al Mundial. Bueno, pues aquí hemos visto otro desastre de Ferrari, en este caso no protagonizado por los pilotos, sino por la fiabilidad del coche. Ha dejado tirado a Carlos y a Leclerc, en tu caso. En el caso de Leclerc, pues otra vez, además, liderando la carrera, que habría que ver
su estrategia y tal, si hubiera funcionado, yo creo que, no sé, cuando retiró Leclerc tampoco había una muestra suficiente para ver si los Red Bull iban a darle caza y tal, y después viendo a partir de que se retiró Leclerc, pues los Red Bull básicamente, sobre todo Pérez, fue un poco venga, aflojamos, que total, ya vamos sobraos. Es cierto que Verstappen quizás apretó más de la cuenta, ¿no? Al menos así se lo estaban diciendo desde la radio, pero tampoco fueron a tope, diría yo, ¿no? Y aún así le sacaron un churro a Russell, ¿no? Con lo cual, pues no sé si la estrategia de Leclerc hubiera funcionado y tal, pero en principio, ¿por qué no? Pero allá que se van unos puntos insalvables ya, ¿no? Porque ya ocho carreras, aún queda mucho campeonato, no hemos llegado a la mitad, pero bueno, es que cómo se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? En la tercera carrera era Leclerc que le sacaba esta diferencia a Verstappen y estamos en la octava y es Verstappen el que le quita esta diferencia a Leclerc. Sergio Pérez es el que va segundo en el campeonato ahora. En el de constructores podéis imaginar la diferencia entre Red Bull y Ferrari, pues es abundante, tan abundante que Ferrari está más cerca del tercero que es Mercedes que del primero que es Red Bull. O sea que una racha de victorias importante de Red Bull. El segundo piloto Pérez, segundo por decir algo, ¿no? Porque yo creo que al final Pérez tendrá algún momento de irregularidad que no le veo a Pérez, pero en este preciso momento Pérez está de dulce, los problemas de fiabilidad parecen cosas del pasado. Otra derivada de los problemas de fiabilidad de Ferrari es que seguro que Leclerc más pronto que tarde va a tener que penalizar, con lo cual pues ahí pringará. Imagino que pringará menos con el nivel de rendimiento del coche, pues podrá, no sé, llegar a los 5 primeros en la carrera que pringue, no te digo que no, pero ahí también palmará puntos con los Red Bull, con lo cual pues a día de hoy todo parece negro para Ferrari. Para Ferrari, salvo que dominan con mano de hierro la clasificación, que importa un pimiento, francamente, porque eso no da puntos, ¿no? Salvo igual en las carreras sprint, que igual Ferrari puede salir beneficioso porque no da tiempo a que peten los coches, quizás, pero bueno, pues es cierto que está muy bien ser el más rápido. Cuesta mucho ser el más rápido. Ahí quizás estoy un poco de acuerdo con la posición de Binotto, que se me dan a elegir entre un coche muy fiable y poco rápido y un coche muy rápido y poco fiable, prefiero el coche muy rápido y poco fiable, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con Binotto, que dice que el objetivo de esta temporada era ser competitivos y no el título. O sea, no me cuentes milongas. O sea, ahora vienes de humilde Ferrari, ahora han salido humildes. O sea, en fin, y más teniendo el coche que... después de Australia, no sé si hubiera dicho también Binotto lo mismo que ha dicho, ¿no? Pero bueno, es difícil de asumir, ¿no? La situación de Ferrari. Tienen un coche como nunca han tenido en los últimos, no sé, desde, te diría que desde la época de Schumacher, que no tienen un coche con estas capacidades para estar ahí arriba. Ya le gustaría a Fernando tener este Ferrari, manejar este Ferrari con esta velocidad. Y bueno, pues están fallando. A veces fallan ellos, como es Mónaco. Fallos de ellos me refiero de recursos humanos, por llamarlo de alguna manera. Y otras veces, pues el coche los deja en la estacada, que eso también no dejan de ser fallos. Y claro, Red Bull, pues mira, son competitivos, aún tienen margen. Y si encima pues le ponen a la alfombra roja, palmando los rivales, pues ellos encantados. Y después de los abandonos que tuvo Verstappen en las 3 primeras carreras, dos, y también abandonó Pérez en la prueba inaugural en Bahrein, pues las cosas no pintaban muy bien, pero mira tú por dónde, que ahora incluso se podría decir que manejan con mano de hierro
el campeonato, ¿no? En fin, lo veo muy difícil a Ferrari recuperar esta diferencia, aún faltando lo que falta de campeonato, ¿no? Porque ellos tienen que rozar la excelencia a partir de ahora y Red Bull meter groseramente la pata. Y es cierto que, por ejemplo, el año pasado también hubo este momento durante la temporada que Verstappen parecía inalcanzable y mira, se juntó lo que pasó en Silverstone, lo que pasó en Hungría y cuatro cosillas más y llegamos a final de año empatados, ¿no? Pero no sé, no, ahora mismo no veo esa imagen, no veo que se repita la misma circunstancia que el año pasado, ¿no? Ya solo porque Pérez está más enchufado que el año pasado, ya un poco hace que lo que pasó el año pasado, pues no, no, no veo que se vuelva a reproducir esta misma temporada. Desde luego al final hablamos de porpoising al principio, pero también la fiabilidad es algo que está marcando esta temporada. No puede ser la sangría que está teniendo Ferrari, las palabras que están teniendo sus responsables y que lo que nos prometíamos felices de ver un tú a tú de dos escuderías de 4 pilotos que más o menos estaban eh, ciertamente parejos de nivel, quizá un poco por encima Leclerc y Verstappen, pero bueno, que los otros dos pilotos, tanto Pérez como Carlos, si van a meterse ahí en la faena, al final estamos viendo errores de Carlos, errores de Leclerc, abandonos de Carlos y de Leclerc, y la verdad es que va a deslucir, o apunta que va a deslucir lo que al principio nos lo veíamos como que por fin teníamos dos escuderías peleando de tú a tú. Y quizás sí que lo vamos a tener si Mercedes se mete un poco más en tiempos, porque al final, no en pista, pero sí por fiabilidad y por resultados, Russell está metiéndose ahí donde deberían estar los Ferrari o estando muy pegados los Ferrari. Y la verdad es que esto, como no consigan meter mejoras en el Ferrari y solucionar estos problemas de fiabilidad, van a tener graves problemas. Me huelo que además eso que hablamos de anda, que es que Sergio Pérez en esta carrera pues iba mejor que Verstappen, tal, tendremos capacidad para que los pilotos puedan pelear y yo creo que estamos viendo bueno, que Verstappen está a un punto por encima de Pérez, y aunque Pérez lo está haciendo bastante bien, por unas o por otras, no va a haber pelea, no porque no los dejen, sino porque se ve que el ritmo no es el mismo. Con lo cual yo creo que decir a estas alturas que Verstappen posiblemente con un par de carreras de antelación se va a proclamar campeón del mundo, no se aventurar demasiado. No, desde luego ese es el escenario con más probabilidad diría que hay a día de hoy, ¿no? Mojarse sería decir en qué carrera será cuando se proclame campeón del Sí, mundo. sí. Pero desde luego yo creo que nos está dejando esto muchas carreras con resultados similares. Russell comiéndole la tostada a Hamilton, Verstappen ganando la carrera, uno o los dos Ferrari con problemas o fuera de la carrera, algo que, vamos, o sea, está siendo el ABC de las últimas carreras y se está estableciendo pues como algo estable en el tiempo. O Esto, en esto me una recuerda constante. al año donde Fernando perdió el mundial en la carrera de Abu Dhabi, ¿no? Donde ganó el primer mundial Vettel. Esa temporada Vettel arrasó, conseguía poles, vamos, como no hubiera un mañana, pero después en la carrera palmaba, ¿no? Y eso le abrió una oportunidad a Fernando, incluso llegar a la última carrera con diferencia a favor para proclamarse campeón, ¿no? Únicamente tenía que ser tercero, que incluso, si no recuerdo mal, salía ya en esa posición a la carrera, ¿no? Después pasó lo que pasó, como sabéis. Pero me está recordando un poco eso, porque, joder, Leclerc lleva 6 poles de 8.
O sea, el coche es rápido, muy rápido. Incluso más que el Red Bull, pues sí. Y si encima Carlos acompañara un poquitito más, pues ya han llevado firmado varias primeras líneas, pero después eso hay que transformarlo, en puntos, ¿no? De qué te vale marcar la pole repetidamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la salida ya lo adelantó Pérez, nada más arrancar, que después lo de aprovecharon el virtual este que salió, tal, pim pam. Habría que ver, como decía antes, si hubiera salido la estrategia, pero hay que acabar las carreras, no meter la pata en las estrategias, Al tantas final, cosas. Emma, al final el coche tiene que ser dos cosas: rápido y fiable. Exacto. A día de hoy, Red Bull tiene un coche rápido y que, si bien no fue fiable las primeras carreras, ahora lo está siendo. O sea, los abandonos fueron al principio, que es cuando tienen que ser los abandonos. Y, Cuando, oye, pones el coche por primera vez y puedes tener problemas. Ahí es lo lógico. A partir de ahí tienes que ir a mejor, si quieres ir a por el título. Lo que no puede ser es tener un coche que no es el más rápido, que, bueno, es el más rápido a una vuelta, o el piloto más hábil a una vuelta, o el que más arriesga a una vuelta. Eh, Están muy pegados todos. Pero es lo que que no puede ser es que andes con esa sangría de puntos porque el coche no es fiable. Es que encima Red Bull, los problemas de fiabilidad que ha tenido no han sido trascendentales para la unidad de potencia, a diferencia de lo que le ha pasado a Ferrari, que los de Leclerc, pues en sendos problemas de España y aquí, pues ha cargado alguna unidad de potencia. En cambio, Red Bull las tiene vivitas y coleando, ¿no? Y va camino de no penalizar. Va en el plan previsto para completar la temporada con las unidades potencias que marca el reglamento, ¿no? Y Ferrari, Esa, vamos. que esa es otra. O sea, si aún encima de que vas teniendo problemas y esos puntos por fiabilidad no los consigues y terminas a final de temporada penalizando por utilizar más elementos de los necesarios, penalizando por pasarte el límite que tenías de presupuesto. Al final es que sí, el coche no es fiable y pierdes puntos, pero es que aún puedes tener más penalización todavía. O sea, ya no es que el coche pierda puntos en la pista, sino que los pierde fuera. O sea, desde luego el caso de Ferrari esta temporada, pues igual tienen que ir a por la segunda plaza del Mundial, igual tienen que ser tercero y cuarto, bajar un poco, pelearse con los Mercedes y ser fiables o dar con el punto. Rápidos parece que son. Por lo menos a una vuelta lo son. Si Después llegó en un la carrera. minuto, este escenario ya le vale. No, lo que decía antes, que el objetivo era ser competitivos, eso se puede decir que Ferrari es competitivo, a diferencia de las mm, dos temporadas anteriores. Le han a dado el ver, salto. Emma, es competitivo si acaban como empiezan. ¿Vale? Si están ahí disputando el podium. Pero si no llegas, no eres competitivo. Es que no estás compitiendo, no acabas compitiendo. Si acabas, se acaba. A ver, sí, son los más rápidos en recoger el box. O sea, son los que antes podían salir para Canadá. Claro, eso sí, ahí son competitivísimos, pero no puedes ser, o sea, no puedes pensar que los coches son competitivos, porque no están acabando las carreras. Porque estás teniendo problemas, eso no es ser competitivo. O sea, al final, yo qué sé, pues en cualquier otro deporte, sí, sí, somos muy competitivos, lo damos todo, pero al final perdemos los partidos, no nos clasificamos, Sí, no, el no podemos clásico ganar. O sea, jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? efectivamente, efectivamente, Ferrari está en el punto de jugamos como nunca, perdemos como siempre. Y esto además, claro, es que están yendo contra un equipo, contra el equipo Red Bull, que está siendo eficiente, rápido, competitivo, fiable. O sea, yo nunca me cansaré de decirlo. O sea, cuando Fernando Alonso ganó su primer mundial, no tenía el coche más rápido. Eso lo sabemos. No fue el que ganó más carreras, pero fue el más constante y el que tuvo el coche más fiable. No era el más rápido, pero era el más fiable. Y los otros tenían el coche más rápido, pero perdieron puntos, perdían carreras, entonces no eran competitivos. Y Fernando, sin ser el que más carreras ganó, fue el que más puntos consiguió por estar ahí, por conseguir pues acabar carreras que sus rivales no acababan,
y consiguió ese mundial. Es un mundial que no está lucido en decir, pues como Leclerc, ¿de qué te vale llegar a final de temporada y decir, joder, soy Leclerc, he ganado el sábado en 18 de las 23 carreras de este año? O sea, tengo 18 poles. Soy un tío cojonudo. He quedado tercero porque, bueno, o cuarto o quinto en el mundial, porque al final mi coche pues no llegaba a final de la carrera. Entonces, ¿de qué vale? O sea, el ser competitivo, que está muy bien lo que dice Binotto, ¿eh? Nosotros lo que pretendemos esta primera temporada del nuevo reglamento es ser competitivos y la que viene pues ya veremos tal, pero vamos a sentarnos sobre unas bases. No se puede decir, muy bien, tío, tienes un coche competitivo. No, porque compiten hasta la salida del domingo. Cuando se meten en la carrera, empiezan a tener problemas, empiezan a surgir cosas y el coche deja de ser competitivo y en el momento que no puntúas, no estás compitiendo. Desde luego yo veo una nube bastante negra en el equipo Ferrari para las siguientes carreras. O remontan o... Y además tienen que remontar ahora, porque lo que van a perder de puntos, después a ver cómo lo recuperan. Pues totalmente de acuerdo contigo, Dani. Yo creo que empezamos la temporada pensando que el Ferrari era el mejor coche y que por fin, después de tanto tiempo, Ferrari había dado con la tecla y había hecho un coche ganador y posible campeón del mundo. Pero el paso del tiempo ha demostrado que es el mejor coche en los sábados. Pero en los sábados solo hay, creo que 6 sábados en los que se reparten puntos. Y el domingo, claramente el Red Bull está siendo mucho más fiable. ¿Que el Ferrari es más rápido? Posiblemente lo sea. ¿Que Ferrari podría hacer algo de cara a la fiabilidad y entonces tendría el mejor coche? Pues a lo mejor sí. Pero es que a lo mejor para conseguir ese puntito extra de fiabilidad tienen que quitarle el puntito extra de velocidad y al final no se queda en un coche tan competitivo. Forzar la máquina siempre conlleva un riesgo y da la impresión, al menos yo tengo la sensación, de que el Ferrari empezó la temporada muy fuerte y está siendo tan fuerte en los sábados porque lleva la máquina muy forzada y realmente en cuanto le bajan ese punto para evitar los problemas que están teniendo los domingos, van a dejar de brillar los sábados como están brillando. Aún así no los descarto porque creo que realmente son dos coches muy parecidos y que Ferrari va a poder igualar, digamos, esas condiciones del Red Bull y va a depender más de circunstancias externas como el circuito, como la climatología o como que un día esté más inspirado Leclerc o otro día esté más inspirado Verstappen. Se pueden repartir bastante las victorias de aquí a final de temporada. Pero Ferrari tiene un poquito de trabajo que hacer para llegar a ese punto y Red Bull ahora mismo ese trabajo lo tiene hecho. Red Bull no necesita estar en pole los sábados porque está ganando las carreras los domingos. Entonces, no tiene salvo que Ferrari dé ese paso adelante, Red Bull ahora mismo puede estar a verlas venir. Y eso le va a dar una ventaja muy grande de cara al Mundial. Claro, es que al final es la decisión que van a tener que tomar, ¿no? ¿Contra quién nos queremos pelear? ¿Contra nosotros mismos intentando seguir a Verstappen y a Pérez con los Red Bull? ¿O queremos competir, ser fiables? Y si tenemos que competir con los Mercedes, que nos vienen pisando los talones, pues habrá que competir con los Mercedes. Igual hay que ganarse la tercera o la cuarta planta, la tercera y cuarta plaza, pero por lo menos competirla. Como bien dices, bueno, como bien dices, esta temporada todavía tenemos los tres sábados que puntúan. Que puntúan lo que puntúan, claro. O sea, tampoco es que vayan a conseguir mucho. Vamos a ver cómo, no sé, antes del parón de verano, a ver cómo llegamos. Pero ahora mismo pinta mal. Pinta mal, de verdad. 2 ya Y quedan solo, ¿no? De estos de formato sprint. Claro, ya tuvimos uno, quedan los otros dos. La temporada que viene tendremos 6. Ahí sí que pueden ser mucho más Eso, me he equivocado yo, es competitivos, verdad. claro. Este año son solo 3. Ujú. Claro, pero bueno, sí, aunque fueran todos. Es decir, imagínate que todas las carreras fueran al sprint y Ferrari tuviese todas esas victorias al sprint. Comparado con el domingo son muy pocos puntos lo que estarían sacando. Realmente lo importante sigue siendo el domingo y lo va a seguir siendo.
Sí, pero en términos de fiabilidad ya la temporada está comprometida, ¿no? Porque sí, Claro. podrán, o sea, es de esperar de que intenten corregir que no peten más unidades de potencia, pero llevamos 8 y hay que completar 22, o sea que Leclerc al menos, no sé Carlos, pero Leclerc fijó que alguna carrera va a palmar penalización por unidad de potencia, o sea que... Y sí, como decía antes, podrá recuperar hasta cierto punto y tal. Seguro, el coche sigue siendo rápido, pero vamos, si el otro día palmaron en Mónaco, que salía primero, pues imagínate. A priori la cosa está muy, muy, muy complicada para ellos, ¿no? Y después, más el resto de la parrilla, pues lo que os decía antes de Gasly, que el tío estaba un poco apagado, llevaba la temporada con problemas, que su noda incluso estaba quedando por delante de él y pues ha firmado la mejor carrera de la temporada, acaba quinto y oye, muy buenos puntos para él y para Alfa Tauri, ¿no? Un Alfa Tauri que ha ido bien aquí en esta carrera y es cierto que su noda al final pues no ha logrado estar ahí arriba básicamente porque tuvo que hacer una parada extra por el tema de que también es bizarro, ¿no? El tema de que se haya roto como si fuera papel el plano del alerón trasero, ¿no? O sea, yo es la primera vez que lo veo que el plano este de fibra de carbono se parte por la mitad, ¿no? Se nota ahí que están apurando al máximo para ahorrar la mayor cantidad de peso, ¿no? Y después ver a los mecánicos en los boxes solucionarlo con cinta de esta metálica y tal, pues bueno, lo típico que suele pasar cuando se gastan millones en diseñar tornillos y después nada, ponemos aquí cuatro cintas de americanas o lo que sea y ala, para adelante. Eso también funciona, ¿no? Al final, Emma, las soluciones más simples son las que suelen salir. Sí, sí. Los americanos, cuando se fueron a la Luna, al espacio, gastaron una pasta ingente en desarrollar bolígrafos que escribieran en gravedad cero y los rusos llevaron lápices. O sea, al final, la solución fácil es eso: cogen la cinta americana, cierran eso rápidamente, pierden el mínimo número de segundos en esa parada y vuelves a la pista. Desde luego, sí que es curioso, ¿no? Porque sí que hemos visto también este tipo de cosas con roturas del DRS, o sea, del mecanismo que abre y cierra, se quedaban abiertos o... Bueno, sí, normalmente lo que pasa, se quedaban abiertos y tenían que cerrarlos porque obviamente no pueden ir sin alerón, entre comillas, porque al final al abrir pues pierdes un buen número o sea, una buena carga aerodinámica. Pues cogían y lo cerraban con eso, con la cinta americana, que no se volviese a abrir y ya está. No es una solución nueva, pero desde luego sí que la rotura es curiosa, ¿no? Que haya sido, pues que haya partido verticalmente. Se ha quedado la mitad derecha abierta, la mitad izquierda funcionaba y desde luego pues eso no podía mantenerse la pista así y pues por eso ha perdido al final esas puntuaciones. De todas Sí, formas, si no hubiera sido así, habría estado en una muy buena posición, la verdad. sí. ¿Y qué más? Después también comentar de Ricardo, que también llevamos comentando que el tío está de capa caída, que incluso igual su asiento en McLaren, cuidado con él. Y mira, pues esta carrera pues ha acabado por delante de Norris. Es cierto que ha habido ahí ciertas órdenes de equipo y tal, al principio de carrera favorables a Ricardo y después al final de carrera podían ser favorables a Norris y al final el equipo dijo, mira, como vamos a mantener, va a ser, quedes tú por delante o quede el otro, los puntos van a ser los mismos para la escudería, que quede así. Y bueno, esto empieza a ser sospechoso. Empieza a ser sospechoso. Bueno, quiero pensar que no, pero no me extrañaría que esto se deba a que Ricardo tiene firmado algo en el contrato, porque
Bueno, me ha recordado un poco a lo que pasó en Monza el año pasado, ¿no? Donde McLaren firmó el doblete y con primero Ricardo y segundo Norris. Salvo en circunstancias claras en carrera donde Norris va claramente por delante de Ricardo, pues ahí no tienen ningún problema en apartar a Ricardo de la ecuación. Pero en cuanto Ricardo está a un nivel similar de Norris, es Norris el que palma. Bueno, el problema es que por ahora el que le está comiendo la tostada en este caso es Norris, ¿no? Es el que está consiguiendo más puntos y el que, bueno, no es del que se está hablando para una posible salida del equipo. Desde luego, Norris está con 50 puntos y Ricciardo está con 15. La diferencia es importante. Y bueno, yo creo que es entre compañeros de equipos debe ser pues de las más grandes que se están dando ahora mismo. Con este nivel de puntos, ¿eh? Sí, Estoy viendo. hay mucha diferencia, hay mucha diferencia. Y bueno, pues en el resto de lo que ha sido la carrera, comentar la mega pifia o mega tontería del Gran Premio, que fue lo de Latifi con Williams, ¿no? El toquecito para darle para atrás en la parrilla de salida que le costó nada menos que un stop and go, que bueno, es Williams y es Latifi, da igual, pero joder, es una tontería, ¿no? Porque el tipo de Williams, pues no, evidentemente tú dándole el coche y dándole para atrás, pues no, digamos que no gana nada, en este caso concreto, pero joder, son de estas cosas que dices, tío, llevas haciendo miles de carreras en tu historia y no sabes que a partir de una determinada tiempo Sí, no se sí, puede sí, tocar el coche y tal. sí, eso lo sabía Emma, porque las imágenes de televisión se ve como mira el reloj, lo piensa, tal, mira el reloj y dice, no, pues me da tiempo echarlo para atrás. Sí, Pero sí, yo qué pero sé, ¿qué tenía? ¿Mal ajustado el reloj? ¿No se acordaba exactamente de qué tenía que mirar en el reloj? ¿De cuánto tenía que ser? Pues miró el reloj y bueno, decidió que sí, que le podía dar el toquecito. Y la allá historia van. está, es que preguntará a la gente, ¿y por qué lo echa para atrás? Pues resulta que en esta presalida de la vuelta de formación, normalmente los coches están un poquito más atrás del cajón para pegar el pisotón y dejar goma en el cajón, ¿no? Se hace de esa manera. Y claro, a Williams se le fue la olla, imagino, y colocaron el coche en el cajón y dijeron, hostia, que queremos dejar goma aquí. Nada, échalo para atrás. Y es lo que dice Dani, que el tío se ve como mira el reloj y digo, le toco, le doy para atrás, tal. Y bueno, pues le cascaron el stop and go, que es la sanción más gorda que hay ahora mismo en Fórmula 1 antes de la bandera negra descalificación. O sea que no es ninguna tontería. Y después escuchar a Latifi diciendo que los comisarios fueron demasiado estrictos, pues tío, ¿qué quieres? ¿Que te lo perdonen? Es que si ya no, es que si te lo perdonan ya empezamos en un ciclo vicioso. Yo entiendo que fue una tontería y que no ganó nada, pero claro, es que el reglamento está para esto, tío. O sea, ya verás cómo no lo vuelven a repetir más veces. Espero, vamos. Un Latifi que le cascaron sanción hoy sí, en esta carrera sí, por banderas azules. En Mónaco no hubo ni investigación. Pero en cambio aquí en Azerbaiyán sí que le cascaron 5 segundos por no respetar las banderas azules, que esa es otra. La historia de las banderas azules de Latifi aquí en Azerbaiyán también tiene una amiga tremenda, ¿no? Porque resulta que el tío, por detrás de Latifi, estaba viniendo Gasly, que estaba peleando con Hamilton en ese momento de la carrera, y resulta que le empiezan a mostrar banderas azules a Latifi como al principio de la vuelta, ¿no? Y Latifi, por lo que sea, no le deja pasar. No le deja pasar y sí que le deja pasar y bueno, no, no le deja pasar y el tío dice, pues no le voy a dejar pasar y me voy a aguantar
hasta la zona de DRS para que Gasly me toque darle, ya que lo he perjudicado al principio de la vuelta, pues me voy a aguantar delante de él para que Gasly me gane con ello la opción de DRS y así, pues, una cosa por la otra, ¿no? Y decía Latifi, "Bueno", y sí, después lo comenté con Gasly y Gasly estaba de acuerdo y tal. Yo ya flipo, tío, ya hay un mangoneo con esto. Yo digo que vuelvo a comentar lo que en algún momento comenté en el podcast aquí con las banderas azules. Piloto doblado, piloto eliminado de la carrera. Ya está, se acaban las tonterías. Terminaríamos bastante rápido. 20 vueltas y ya está. El último en pasar por la línea lo sacas de en medio también. No habría muchas opciones para hacer cosas diferentes. Pero bueno, al final los doblados también son parte de la carrera, pero bueno, muchas veces, Sí, aquí claro, no ha una sido para cosa, nada trascendental, pero en Mónaco sí. sí, obviamente, y en Mónaco además es más sencillo encontrarte doblados. Aquí el circuito es bastante más largo, con lo cual depende del circuito, depende de lo ancho que sea, depende de las facilidades que tengan, depende cómo de estresados estén los doblados, porque al final un doblado que viene solo, que no es perseguido por otro doblado, es más fácil de adelantar porque no está presionado, pero cuando se están jugando la posición o cuando no saben si se la están jugando, si vienen pensando en otra historia, desde luego aquí tenemos esas complicaciones que, bueno, al final dan lugar a este tipo de problemas, ¿no? De banderas azules que no se respetan, sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Quejas de los que van por delante, no sé. Habrá que, habrá que ver si con estas reprimendas pues la gente va aprendiendo, ¿no? Pero siempre va a haber novatos, siempre va a haber rookies, va a haber doblados y va a haber gente pues que no se dé por aludida, vamos. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, lo que hacemos es nos vamos a clasificaciones y nos metemos con el Gran Premio de Canadá. Vale, entiendo que no tenemos nada de este Gran Premio. Vamos a recordar cómo queda el Mundial. Verstappen, en cuanto a pilotos, es el primer clasificado con 150 puntos. Segundo es su compañero de equipo con 129. Tercero ya es Charles Leclerc con 116 puntos. Cuarto es George Russell con 99. Quinto, Carlos Sainz con 83. De los 4 que supuestamente deberían ir arriba, Carlos es el primero que ha cedido ante otro equipo. Luego estábamos con Carlos en quinta. Sexto es Hamilton con 62 puntos. Aquí ya hay un escaloncillo. Séptimo es Lando Norris con 50. Octavo es Valtteri Bottas con 40. Noveno es Esteban Ocon con 31 puntos. Décimo Gasly con 16, los mismos que tiene Fernando Alonso, que es décimo primero. Décimo segundo es Kevin Magnussen con 15 puntos, los mismos que tiene el décimo tercero, que es Dani Ricciardo. Luego estamos con Vettel en la decimocuarta posición, 13 puntos. Décimo quinto es Yuki Tsunoda con 11 puntos. Alexander Albon es decimosexto con 3 puntos. Decimoséptimo es Stroll con 2. Y cerrando la clasificación está Su con 1 punto como último clasificado con puntos. Luego, por detrás de ellos están Schumacher, Hülkenberg y Latifi, que todavía no han puntuado. Esto en cuanto a pilotos. Pasando a constructores, Red Bull primero destacadísimo con 279 puntos. 80 menos tiene el equipo Ferrari en segunda posición, 199. Tercero es el equipo Mercedes con 161 puntos. Cuarto, McLaren con 65 puntos. Quinto es Alpine con 47. Sexto es Alfa Romeo con 41. Séptimo es Alfa Tauri con 27 puntos. Octavo y novenos clasificados con 15 puntos están Haas y Aston Martin. Y en décima posición está Williams con 3 puntitos. Y con esto damos el salto a Canadá. Y en Canadá nos vamos a un horario prácticamente nocturno aquí en España, Emma. Sí, tenemos los primeros libres este próximo viernes a las 8 de la tarde, los primeros, los segundos a las 11 de la noche, el sábado los terceros libres a las 7 de la tarde, la clasificación a las 10 y el domingo la carrera a las 8.
Y después, en cuanto a neumáticos, Pirelli lleva para Canadá la gama más blanda, al igual que ha sucedido en Mónaco y en Azerbaiyán. O sea, C3, C4 y C5 son los compuestos elegidos para esta carrera. Y después, zonas de RS, pues las clásicas de Canadá, que yo a estas alturas de película ya ni me acordaba, teniendo en cuenta que llevamos 2 años sin pisar el circuito canadiense. Pues Canadá solía tener y va a tener 3 zonas de DRS. Tiene una entre la 8 y la 7 y después tiene una combinada que va desde la 1 hasta... Desde la 1, sí, ¿no? Desde... Mejor dicho, Bueno, desde... desde las 12, ¿no? Un poco antes de la 12 a la 13 y desde la 14 hasta la 1, ¿no? Exactamente, exactamente. Partidas por la chicane esta que da al muro de los campeones y esa doble Toda zona, la recta de pues... atrás, bueno, toda la recta más la recta de meta que tiene una chica en el medio. Y esa doble zona partida por la chicane únicamente va sobre una única zona de detección, no dos, como suele ser habitual en otras pistas, ¿no? O sea que doble premio aquí en Canadá, en Ujú. esa Y zona en aquí, concreto. desde luego, además, la zona de detección em, bastante, bueno, bastante alejada, ¿no?, del comienzo de la zona de DRS, porque en cuanto pasas la zona de detección de la parte de atrás, tienes que hacer la curva 6 y 7, que es una chicane, ¿vale? Ahí estás bastante pegado. Haces la zona de DRS, que comprende la curva entre la curva 7 y la 8. La 8 y la 9 forman una chicane y ya tienes la zona de detección de la siguiente zona de DRS. Pero es que todavía te falta hacer la curva 10 y la 11. La 10 es el alfiler, claro, y ahí, bueno, pues tienes que arriesgar antes de llegar a la chicane, tienes que tirarte fuerte la chicane para poder pasar la zona de detección, no quedarte descolgado en el alfiler y salir traccionando bien desde el alfiler. Bueno, la curva 11 prácticamente es, o sea, la 11 y la 12 prácticamente no son curvas. Seguir pegado al coche delante, porque igual sí, tienes DRS, pero igual con tanto espacio, ya te has podido separar, como para que no te sirva de nada ese DRS, ¿no? Desde luego, tienen que andar ahí muy vivos los pilotos, porque sí, tienen que llegar a la zona de detección, tienen que llegar en tiempo, pero lo tienen que mantener en una curva complicada, lo tienen que mantener para poder realmente utilizar el DRS y que les sirva de algo. O sea, aquí tendremos que Sí, ver, la ¿no?, verdad es que cómo de la pegados van. detección totalmente, detección de la segunda zona de DRS está prácticamente al salir de la primera zona de DRS. Es un poco curioso porque lo normal es que ahí salgan los coches muy pegados. También es cierto que el tramo entre la curva 9 y 10 es un tramo muy rápido que acaba en una frenada fuerte y claro, si ponen esa detección más pegada a la horquilla, entonces estarían dando la ventaja, digamos, siempre al perseguidor, porque es una zona donde normalmente el perseguidor va a poder frenar una milésima de segundo más tarde y entrar en esa zona de DRS, o sea, en ese rango de menos de un segundo. Entonces, creo que esa es la explicación de por qué está puesto tan al principio de esa recta entre la 9 y la 10. Pero claro, tiene la contrapartida de que desde que, primero que acabas de salir de una zona de RS cuando te encuentras con la detección del tiempo para la segunda y que todavía te falta un trocito de circuito gracioso antes de esa segunda zona de RS. Se pueden dar circunstancias un poco rocambolescas. Habrá que ver, ¿no?, cómo resulta esa zona de DRS, esa segunda zona de DRS, porque bueno, los pilotos igual lo consiguen, tienen DRS para abrir, pero si luego no lo hacen bien, no les va a servir de nada, ¿no? Tienen que mantenerse pegados para que, además de tener el DRS, poder utilizarlo, y rentabilizarlo. No, pues entiendo que, bueno, por hoy hemos hablado del Gran Premio de Azerbaiyán, hemos introducido el Gran Premio de Canadá y os emplazamos a que nos volváis a escuchar la semana que viene para que os contemos qué es lo que ha pasado en el circuito de Canadá, qué es lo que nos ha deparado este fin de semana de Fórmula 1 y, como siempre, agradeceros que hayáis estado un episodio más con nosotros.
Recordándoos que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a poder encontrar las redes sociales y las formas de contacto, y que de todas formas ahora mis compañeros os las van a recordar. Yo me despido, un saludo y hasta luego. En Twitter, como siempre, nos encontráis como @desdeboxes y nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Pues nada, yo con ganas de ver este Gran Premio, es un circuito que siempre me gusta mucho y se echa de menos, y a ver si este horario nocturno me facilita un poco más la vida y puedo estar más encima de la carrera. Os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que se accede a través de t.m/desdeboxes, y para personas que os ha podido pasar lo que a mí, que os está costando mucho trabajo seguir la Fórmula 1 este año por tiempos y por circunstancias personales, pues este grupo es muy útil para, aunque no hayas podido estar 100% atento a una carrera o te hayas perdido a media carrera, saber lo que ha estado pasando y no quedarte descolgado del Mundial. Así que entrad al grupo, que aparte de muy buena fuente y muy buena información, es muy útil. Y nada más. Madre mía, qué sueño. Bueno, le puedes decir al coche que te llegue hasta casa.